Compañeros, es grato saludarlos. Vamos a presentar la charla Ventilación Protectora y Prono, una mirada desde la fisiología. El grupo de la Unidad de Cuidado Intensivo Expansiva del segundo piso, Diego León, Marta Liliana Leiva, Marilyn Muñoz y quien les habla, Giovanni Rodríguez. La insuficiencia respiratoria es la principal indicación de la ventilación mecánica y esta se convierte en la herramienta más valiosa para poder comprar tiempo y soportar al paciente mientras se supera la causa que lo llevó a requerir de soporte ventilatorio. Sin embargo, el uso no seguro del soporte ventilatorio se asocia con complicaciones importantes, entre las cuales se describen el incremento de la lesión pulmonar inicial o la lesión de otros órganos debido a la liberación de mediadores inflamatorios desde el pulmón a través de la circulación sistémica. Este concepto es conocido como injuria pulmonar inducida por el ventilador. Los mecanismos que más contribuyen a la lesión son la sobredistensión y la ruptura de unidades funcionales pulmonares, a lo que se conoce como volutrauma o barotrauma, a la apertura y cierre de cada ciclo de las unidades alveolares, lo que conocemos como atelectrauma, y la liberación secundaria de mediadores de inflamación derivados del atelectrauma, lo que conocemos como biotrauma. Los pacientes con infección respiratoria por COVID-19 son pacientes con una insuficiencia respiratoria hipoxémica y en los cuales al realizar la evaluación del paciente y basados en el compromiso radiológico y gasométrico sería posible clasificarlos a la luz de la definición de Berlín y por lo tanto direccionar su manejo a un paciente con distrés respiratorio agudo. Sin embargo, como lo hemos visto, en los últimos 2 años los pacientes con COVID-19 presentan diversos patrones asociados a la hipoxemia refractaria. Brochard, en el 2017, describieron el mecanismo de daño autoinfligido y lo comparan con el daño realizado con el ventilador al proporcionar grandes volúmenes corrientes. Esta lesión es generada por el mismo paciente y desarrollada por la respuesta que exige un drive respiratorio hiperactivo y con necesidad de satisfacer sus necesidades de oxigenación y ventilación. Sumado a esto, a una bomba respiratoria dispuesta a poner su mayor esfuerzo en lograr estos objetivos. Como lo mencionamos al principio, la interpretación de las variables que representan la mecánica pulmonar son el principio para entender el estado del pulmón del paciente y dirigir los cambios del ventilador. El pulmón se considera como una relación cambio de volumen por cambio de presión, de tal forma que la variable que se mida será aquella que represente el estado del pulmón frente al impulso mecánico de la insuflación y el retorno a su posición de reposo. Este proceso está compuesto básicamente por 3 fases. La primera de tipo dinámico y que se destinará a vencer las fuerzas resistivas del pulmón, la caja torácica y abdominal. La segunda, que representa un sistema estático en donde la distribución del gas es el objetivo y por último, la fase de retroceso elástico pulmonar. Por lo anterior, es necesario identificar qué variables representan cada fase, su utilidad en el monitoreo, al igual que en la titulación del ventilador de forma protectora. De esta forma, vamos a poder establecer el monitoreo y la protección pulmonar con base en 3 direccionamientos. Uno, teniendo en cuenta las condiciones estáticas, otro las condiciones dinámicas y otros las condiciones de deformación del pulmón. En cuanto a las estáticas, está la presión plató, el PIB intrínseco, la distensibilidad, la relación entre la distensibilidad al 20% del total de la distensibilidad y el dry pressure. Entre las dinámicas, la resistencia y la distensibilidad dinámica, y
dentro de las condiciones de deformación están el strain y el estrés. Entonces, a partir de ahora, el documento que nosotros les vamos a presentar, esperamos que sea de gran ayuda y vamos a hacer rápidamente una referenciación a las principales. En cuanto a la primera, la presión plató. En un modo ventilatorio controlado por volumen se observa en la curva tiempo-presión una caída de la presión inmediatamente después del cierre de la válvula inspiratoria. En este momento estamos parados, por ejemplo, en esa gráfica, en el punto C. Durante este periodo de tiempo de pausa inspiratoria y hasta antes de que la válvula expiratoria se abra, es decir, hasta el punto E, el flujo se detiene, permitiendo que el volumen de aire entregado se mantenga y se distribuya homogéneamente en razón al equilibrio alcanzado por las fuerzas elásticas del pulmón. Esta presión en condiciones estáticas es lo que corresponde a la presión meseta o plató y es un reflejo muy cercano de la presión de retracción elástica del sistema respiratorio. En el momento en que se alcanza el equilibrio de las presiones de la vía aérea, la presión plató equivale a la presión alveolar. El otro es el PIB intrínseco. Esta es una maniobra realizada por el ventilador en condiciones de flujo cero y al final de la expiración, a través de una pausa antes del inicio del siguiente ciclo ventilatorio. Nos permite identificar tres cosas: la identificación de ese PIB intrínseco sin sobredistensión pulmonar, la hiperinsuflación dinámica sin limitación del flujo aéreo, y la hiperinsuflación con limitación del flujo aéreo. En cuanto a la distensibilidad o compliance estática, es la relación que existe entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de la presión necesario para producir este cambio de volumen. Ahí está expresado en la ecuación. Y para la medición de la distensibilidad en pacientes intubados y ventilados mecánicamente se han sugerido algunos criterios, los cuales se obtienen entre el volumen corriente entregado por el ventilador, como lo pueden ver ahí en la ecuación, volumen corriente, y el cociente dado por la diferencia entre la presión plató y el PIB. Su valor normal está entre 100 mililitros por centímetro de agua. En los pacientes que están en posición supino está alrededor de 75 mililitros por cada centímetro de agua, y en los pacientes con SRA va a estar por debajo, generalmente muy por debajo de los 50 mililitros por cada centímetro de agua. Este nuevo concepto de la relación o el índice C20C corresponde al cálculo de la distensibilidad del último 20% en el bucle de la presión-volumen de una inspiración en relación con toda la distensibilidad durante la inspiración. Su interpretación básicamente corresponde a que si está por menos de 1, hay una reducción de la distensibilidad al final de la inspiración, lo que se puede interpretar como una sobredistensión alveolar. Por el contrario, si es mayor de 1, el aumento de la distensibilidad al final de la inspiración puede que se esté produciendo un fenómeno que conocemos como reclutamiento alveolar. Por último, el driving pressure dentro de las condiciones estáticas es un monitoreo realizado en pacientes sin esfuerzos respiratorios espontáneos. Corresponde a la relación entre el volumen corriente y la distensibilidad del sistema respiratorio, lo que sugiere la disminución del tamaño funcional del pulmón observada en estos pacientes con SRA. En varios ensayos controlados, aleatorios y metaanálisis se ha evidenciado que la presión de conducción es un fuerte predictor de mortalidad en pacientes con SRA. Este metaanálisis sugirió valorar la presión de conducción por debajo de 15 centímetros de agua y es útil
para determinar la mejor PIB basada en la oxigenación. A partir de aquí, pues dejamos el documento para que ustedes lo analicen, lo estudien y cualquier duda estaremos prestos a resolverla en la unidad. Cualquiera de los 4 estará en condición. Por habernos escuchado, muchas gracias y esperamos volvernos a ver nuevamente.